través de las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, entonces, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del tema, la eternidad de Dios, o el Dios eterno. El Dios eterno. Dije la semana pasada que íbamos a explicar esta enseñanza en dos partes, pero lo vamos a hacer en tres partes. Es decir, el próximo sábado vamos a terminar el tema de la eternidad de Dios. Hoy día y el próximo sábado lo vamos a relacionar de manera íntima con nuestra salvación. La eternidad de Dios en nuestra salvación. Solo por mencionar algunas cosas. Dijimos el sábado pasado que la palabra eterno viene del hebreo olam y viene del griego aion. Ambas palabras, de acuerdo a los diccionarios Strong, Koenen, el diccionario Vine o Vine, tiene relación, hermanos, a que Dios, razón de su atributo de la eternidad, es un Dios que no podemos medir ni encerrar en el tiempo. El tiempo es una unidad de medida que solo existe, como dijo Agustín de Hipona, solo en el planeta en el que vivimos. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos ya la etimología de las palabras y entendemos que Dios es un Dios que trasciende el tiempo, para Dios, en la mente de Dios, en el ser de Dios, no hay pasado ni futuro. Siempre en el ser de Dios hay un presente absoluto. Hay un presente eterno. Y eso es lo difícil de dimensionar, porque nosotros somos seres finitos que vivimos limitados. Los únicos tiempos que nosotros conocemos en la realidad es el pasado, el presente y el futuro. Aunque no lo conocemos, sabemos que vamos para allá. Entonces, de una u otra manera, aunque sea de una manera limitada, tenemos conciencia del futuro. Ya hemos vivido el pasado, estamos viviendo el presente, no sabemos qué demandará el futuro, pero sabemos que está ahí, que lo vamos a vivir. Entonces, dicho eso, hermanos, los que no estuvieron la vez pasada lo pueden ver en internet, con respecto a las definiciones y las expresiones que dicen relación con la eternidad de Dios, lo pueden ver allí en el tema de la eternidad. Quiero compartir con ustedes, antes de ir al tema de hoy, algunas definiciones que algunos filósofos han dado a la eternidad y que en cierta forma también se relaciona con el concepto bíblico. Por ejemplo, hubo un filósofo romano cristiano llamado Boecio en el año 524 después de Cristo. Él dijo de la eternidad lo siguiente: es la posesión perfecta y simultáneamente total de la infinita vida divina. Aristóteles, él dijo, es tiempo que perdura siempre. Además, Aristóteles dijo la numeración de la eternidad, la numeración del movimiento según un antes y un después. Agustín de Hipona dijo, el tiempo existe solo dentro del universo creado. De manera que Dios existe fuera del tiempo, ya que para Dios no existe ni pasado ni futuro, sino únicamente un eterno, pero presente. O dicho de otra manera, un presente siempre en su totalidad absoluto. Dios no tiene entonces sucesión de momentos en su propio ser. Él ve todos los tiempos con la misma omnisciencia y agudeza. Pero también es cierto que Dios se involucra en nuestro tiempo, aunque está fuera de él. ¿Se acuerdan del ejemplo si nos ubicamos en una torre muy alta y vemos una procesión, una fila de personas caminando? Si yo voy caminando en esa fila, en esa caminata de personas, y hay personas altas de estatura delante mío, los veré solo a ellos. Y si miro hacia atrás, solo veré a la gente que está atrás, cercana a mí.
No tengo la visión del primero que va en la fila, ni tengo la visión del último que va atrás. Pero Dios en su eternidad ve en su totalidad tanto lo que va adelante como lo que va en el presente y lo que va atrás en el pasado, o lo que va atrás físicamente hablando. Porque para Dios no hay procesos. Está todo absolutamente pleno en su mente y en su propio ser. Entonces, desde esa perspectiva, hermanos, nosotros podemos entender que es un Dios soberano difícil de comprender. ¿Se acuerdan el Salmo 139? Cuando David comenzó a analizar la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, él dijo, es un conocimiento alto, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Abran su Biblia en Job capítulo 36. Job capítulo 36, versículo 26. Dice así, Job 36, versículo 26. Dice, estas son palabras de Eliú, uno de los amigos de Job. Dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y escuchen ahora esta frase, ni se puede seguir la huella de sus años. La huella de los años de Dios no se puede seguir. La pregunta es ¿por qué? Porque es un Dios que va más allá de los años calendario que nosotros conocemos. Es el Dios de las generaciones, es el Dios que es primero y también es postrero. Se me viene a mi mente el siguiente ejemplo de una rueda. Me imagino que todos ustedes conocen una rueda de bicicleta. La rueda de bicicleta tiene un eje en el centro y ese eje del centro está en total relación con todos los demás rayos que van a todos los puntos de la circunferencia, ¿verdad? Ese eje que gira sobre su propio eje, cuando la rueda da vuelta, vamos a suponer que el eje es Dios. Cuando da vuelta la rueda, todos los rayos de la rueda están relacionados con el centro. Y aunque esos sucesos del dar vuelta de la rueda están íntimamente relacionados con su eje, por lo tanto el eje está totalmente relacionado con todo lo que va sucediendo en el transcurso del dar vuelta de la rueda. Si ayuda eso un poco a entender cómo Dios ve todo lo que sucede en los tiempos y en el espacio, bienvenido sea el ejemplo. Muy bien, hermanos. Veamos ahora a continuación el Dios eterno involucrado en la temporalidad del hombre. El Dios eterno involucrado en la temporalidad del hombre. Isaías 46. Todas estas cosas nos van a ayudar a entender, hermanos, nuestra preciosa salvación desde la eternidad. Isaías 46, versículos 9 y 10, dice así. Isaías 46, 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Atención el 10. Que anuncio lo porvenir. La expresión lo porvenir, ¿a qué tiempo indica? Futuro. Que anuncio, dice Dios, lo porvenir desde el principio. ¿A qué vamos ahí? Al pasado respecto de lo porvenir. Sigamos leyendo. Y desde la antigüedad, ¿a qué tiempo es ahí? Pasado. Lo que aún no era hecho. ¿A qué tiempo? Futuro. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De acuerdo a este pasaje, Dios anuncia lo por venir, lo que está en futuro, desde el principio, que está en el pasado, y desde la antigüedad, pasado, lo que aún no era hecho, futuro. Yo lo anuncio, dice él, desde antes, porque yo soy un ser que trasciende el tiempo. Yo puedo determinar algo antes que suceda, para que cuando suceda,
todos se den cuenta que yo soy Dios. Yo soy el único que puedo adelantar el futuro desde el pasado, cuando ya estuve en el futuro, en el pasado, pero estoy en un presente absoluto. Porque yo soy Dios. Ahora bien, esa eternidad de Dios, que es un atributo de su ser divino, nosotros decimos, bueno, ¿cómo ahora lo relacionamos con la salvación? ¿Qué es lo que nos compete directamente a nosotros? Él dice que va a anunciar algo. ¿Cuándo se anunció la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Y la frase que dice en el versículo 10, Él dice, mi consejo, mi designio, mi determinación, etzá en el hebreo, permanecerá, dice Él, en la temporalidad del hombre. Y haré todo lo que quiero. ¿Qué quise hacer? Salvar a seres humanos. ¿Desde cuándo? Desde cuando aún no existía el tiempo. Y eso va a permanecer en el tiempo, porque yo soy Dios. Y punto, dice Él. Bien, Dios determinó salvarte. Y vamos a ir poco a poco viendo esta realidad. A continuación, la eternidad de Dios en aspecto de la salvación. En primer lugar, es un texto que vimos superficialmente el sábado pasado y ahora vamos a analizarlo un poquitito más. Salmo 103. Salmo 103, versículo 17, lo vamos a volver a leer, pero de ahí vamos a tomar unos versículos antes de ese versículo para poder entender un poco más. Su misericordia es eterna. Dice versículo 17, Salmo 103. Mas la misericordia de Dios o de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Hermanos, quedémonos aquí. De manera implícita, la expresión desde la eternidad y hasta la eternidad abarca los tiempos mediante el cual el hombre está involucrado. Desde la eternidad implica el pasado del hombre y hasta la eternidad involucra el futuro del hombre. El punto es el siguiente, que la eternidad, la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios, dijimos, desde la eternidad. Cristo, ¿cuándo murió en la cruz? Más o menos, en años. ¿Hace cuánto? 2000 años atrás. Pero la Biblia dice que su misericordia no fue en toda su expresión hace 2000 años en la cruz. En la cruz del Calvario se consumó algo que se decretó en la eternidad, porque Dios desde la eternidad manifestó su misericordia y hasta la eternidad ha prolongado su misericordia también. Ahora, leamos el versículo 1. ¿Por qué creen ustedes que el salmista David expresó estas palabras? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como para decir eso el hecho que Dios haya manifestado su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad, resaltar en bendición a Dios. ¿Se entiende o no? David pudo haber concluido, Señor, tu misericordia fue desde tiempos eternos y hasta los tiempos eternos. Entonces, bendice mi alma a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios como su misericordia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No es razón suficiente para que el corazón David reaccionara de esa forma
sabiendo o entendiendo que la misericordia de Dios fue desde la eternidad y hasta la eternidad, cuando lo leímos el sábado pasado, ¿no te sucedió algo en tu corazón? ¿No sucedió algo en tu mente finita de entender que su misericordia, aunque yo nací hace 30 años, 40 años, 50 años atrás, aunque yo me convertí a Dios hace 5 años, 10 años atrás, Él me amó en su misericordia eterna? Entonces la reacción de nosotros podría ser similar a la de David. Bendice entonces mi alma, bendice todo mi ser, su santo nombre, porque su misericordia fue para mi vida desde la eternidad. Versículo 10 al 13. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, si tú entendieras esto, volverías a darle gracias a Dios, porque Él no te ha pagado, ni ha hecho contigo conforme a tus iniquidades. Veámoslo desde esta otra óptica. ¿Qué pasaría si Él te pagara e hiciera conforme a tus iniquidades? ¿Qué sucedería? ¿Te das cuenta? ¿Estás entendiendo, hermano, que su eternidad está íntimamente relacionada con el amor, con el perdón, con su gracia manifestada hacia tu vida? Versículo 11, porque la altura de los cielos sobre la tierra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, o sea, cortos. En el Salmo 90 la Biblia dice 70 años es la edad del hombre, y los que no comen frituras todos los días, 80 años pueden ser los más robustos, dice la Biblia. No, eso de la fritura no lo dice, eso lo dije yo. Pero los más robustos, dice la Biblia, pueden llegar a 80 años. Hermanos, vamos a entender que esos 80 años, o 130 que tuvo este egipcio que mostraron días atrás, 130 años, alguien podría decir, oye, ese lleva un siglo más 30 años. Pero el salmista ahora va a contrastar esa cantidad de años con la eternidad de Dios y dice, es como la hierba. Es como la hierba. Florece como la flor del campo. 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y aquí está el precioso texto. ¿Se entiende ahora, hermanos? Más la misericordia. Ahí está el contraste. El hombre se acaba. 70, 80 años. Seamos generosos. Pongámosle 100 años. Hay excepciones. Más la misericordia, dice David. El contraste entre la finitud, entre la temporalidad del hombre, más la misericordia de Jehová es no como la flor del campo, no como la hierba del campo, es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por esa razón, rápidamente, Jeremías 31:3. Por esa razón también la Biblia le llama a su amor, amor eterno. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno. Dios manifestó su misericordia en amor desde la eternidad, como vimos, diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en tiempo futuro
mi misericordia. Te he amado. Es un hecho que ha sucedido, pero ese hecho que ha sucedido tiene repercusiones futuras, porque Él dice, te prolongué en tiempo futuro mi misericordia, confirmando que la misericordia de Dios es desde la eternidad, o nuestro pasado está involucrado allí, y hasta la eternidad, con amor eterno, te he amado. Pregunta, hermanos, ¿Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce? Y si Él manifestó su misericordia y su amor desde la eternidad, ¿Él acaso no sabía que tú te ibas a portar mal, que ibas a pecar, que te ibas a caer muchas veces? El salmista dice, 7 veces cae el justo. Nosotros no caemos 7 veces, pero ese 7 es para, colocar un número de plenitud. Muchas veces cae el justo. Y aún así, Él manifestó su misericordia. Porque como dice Romanos 9, en relación a Esaú e Isaac, aún no habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal. Y Dios escogió a Isaac, no por las obras de Isaac, sino por el que llama, dice él, para que la elección permaneciese, porque no es por obras. En la eternidad, ¿hiciste alguna obra que pudo haber cautivado a Dios? Para que Él hubiese dicho, mirando así desde la eternidad al futuro, donde estamos hoy día nosotros, y ahí hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, concluyendo, oye Panchito, ¿qué se porta bien? ¿Te parece si lo salvamos? Dios no funciona de esa forma, porque no hay obras que puedan cautivar a Dios. Jeremías 32, al ladito, no solo a su amor, a su misericordia en la salvación se le llama eterno, sino también a algo que en el Antiguo Testamento se estableció como pacto. Su pacto es eterno. Jeremías 32, del 37 al 40, dice así: He aquí yo los reuniré, hablando del pueblo de Israel, de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón. ¿Acaso Israel no tenía corazón? Tenía el corazón de carne, el que bombea la sangre, ¿verdad? Pero a eso no se refiere aquí Dios. A un corazón para que lo pudiese amar y un camino para que me teman, ¿cómo dice ahora? Perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Dios se echa atrás de lo que hace? ¿Qué dijo Dios de Israel? Voy a hacer con ustedes un pacto eterno y no me volveré atrás. ¿Qué dice Romanos 11? Los dones de Dios y el llamamiento de Dios, hablando directamente del pueblo de Israel, son irrevocables. Dios jamás se va a volver atrás de la misericordia que te ha dado, del amor que te ha dado, de la salvación que te ha dado, porque irrevocables son los dones. Y Él dice que en ese pacto eterno también estamos nosotros injertados, por lo cual dice Él, no me volveré atrás. Lo mantendré en el tiempo, porque yo soy el Dios que determino, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y no hay mano que pueda destruir lo que yo pueda hacer. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5. Algo dijimos el sábado pasado. También a la vida que Dios nos da se le llama la vida eterna. Dice Primera de Juan 5, 11 al 13, así: y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, no en una religión, no en una iglesia, no en un sistema, no en un templo. La vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, la consecuencia lógica es que tendrá la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis tiempo presente. ¿Tú tienes vida eterna o tendrás vida eterna? Tienes vida eterna, pero como la eternidad de Dios está integrada en esa vida, también involucra el futuro de esa vida, que se va a consumar en nuestro futuro temporal. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 18 al 20. Perdón, versículo 20 solamente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Gran pasaje. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué dice ahora? Y la vida eterna. ¿Se acuerdan que explicábamos esto el sábado pasado? El Hijo es eterno, ¿verdad? Pero el Hijo adopta un cuerpo finito, temporal, que es la humanidad de Cristo. Cristo existe desde la eternidad. Por eso en Juan 8:58 Cristo dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente hablando, eso está muy mal escrito. Porque ahí el apóstol Juan debió haber dicho, siguiendo una lógica gramatical, antes que Abraham fuese, yo era. Tú nunca dices, ayer fui al centro y compro pan. ¿Cómo dices tú? Ayer fui al centro y compré pan, porque estás colocando en esa oración el tiempo pasado. No puedes mezclar el pasado con el presente, porque gramaticalmente eso no existe. Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque yo soy un eterno, presente, absoluto. Aunque me refiera al pasado, sigo siendo yo soy. Y no me puedo salir de la cámara, pero si me muevo un poquitito, si yo me adelanto al futuro 1000 años, yo soy. Si retrocedo miles de años atrás, yo soy. Yo soy. Mañana, yo soy. Julio, yo soy. Es el Dios que trasciende al calendario, es el Dios que trasciende al tiempo. Dios te salvó, no hace 20 años. Te salvó desde la eternidad. Pero tú lo supiste hace 20 años atrás cuando alguien te predicó el Evangelio. Porque el Evangelio, una de las cosas que hace, trae a la luz lo que estaba oculto en la eternidad. Y cuando yo en el tiempo presente soy salvo, yo digo, Señor, ¿cómo puedo saber un pensamiento tuyo en la eternidad? Dios me contesta, Adiel, Francisca, Eva, Joy, Toñita, qué sé yo. ¿Quieres saber un pensamiento de la eternidad de Dios? ¿Saben qué pensó Dios en la eternidad? ¿Cómo podemos saber eso? Tu propio nombre. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Bien, hermanos, al conocer la eternidad de Dios, aunque nuestro entendimiento sea finito, ¿verdad? Podemos regocijarnos porque eso finito de lo infinito es suficiente, ¿verdad? Para que confíes absolutamente en el Dios eterno.
que cubre todos tus tiempos. El próximo sábado vamos a analizar esa frase de David. Dios, en tus manos están mis tiempos. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo 1. Versículo del 8 al 10. Seguimos confirmando y relacionando la eternidad directamente con la salvación de nuestra vida. Segunda Timoteo 1, 8 al 10 dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. A ver, quedémonos aquí. En la eternidad, ¿habías hecho alguna obra? ¿No? Dice Efesios 2, el pasaje clásico, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Preparadas cuándo? De antemano. Sigamos leyendo. Sino según el propósito suyo, quedémonos aquí otra vez, no sigan leyendo. Según el propósito suyo, dice Efesios 1, del 3 en adelante. Según nos escogió en Él, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, conforme al que hizo todas las cosas. ¿Se acuerdan que lo vimos eso en el gran iniciador de la salvación? El ejercicio que hemos hecho de subrayar todas las frases que dan el crédito solo a Dios y no a nosotros. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, tiempo pasado, en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos. Una expresión sinónima de eternidad. Lo curioso es lo siguiente. Nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús no apareció hace 2000 años? Lo que pasa es que el Cristo Jesús que aquí se está refiriendo es al Cristo eterno. Ese Cristo eterno que estaba ya en la eternidad, en Él, dice la Biblia, nos fue dada la gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, confirmando el Salmo 103, que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero dice el 10, que ahora, esa palabra ahora, ¿con qué tiene que ver? Con la temporalidad del hombre, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo hace 2000 años atrás, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito 1, al lado, el libro siguiente. Tito 1, versículos 1 al 3, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios se relaciona con la vida eterna, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, cuando tú ni siquiera pensabas, ni tus padres pensaban, porque tampoco estaban tus padres, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos, ni siquiera cuando pensaban en traerte al mundo. Él prometió desde antes del principio de los siglos, y dice ahora el 3,
y a su debido tiempo. ¿A qué tiempo se refiere ahí? Bueno, ya al tiempo humano, a la temporalidad del hombre, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Escuchen bien, hermanos, por medio de la palabra. ¿Por qué es importante predicar la palabra? Porque cuando tú predicas la palabra, sacas a la luz los escogidos de la eternidad. ¿Se entiende, no? Cuando tú predicas la palabra, el evangelio, estás trayendo a la vida a esa persona, pero también estás sacando a la luz algo que para la mente humana está oculto, que sucedió en la eternidad de Dios. ¿Me entiendes, hermano? Lo importante que es predicar la palabra. Entonces, todas estas expresiones desde antes del principio de los siglos dice relación con su eternidad. Es decir, el destino de los escogidos en cuanto a la salvación quedó determinado y sellado desde antes de la fundación del mundo o desde la eternidad. Hechos capítulo 13. Pastor, ¿y por qué yo creí hace 5 años? Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. 47 lo vamos a tomar. Porque así nos ha mandado el Señor, dice Pablo, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, por el hecho de que los judíos habían rechazado el evangelio, a fin de que seas para salvación. O sea, está hablando de la salvación hasta lo último de la tierra. Atención con este versículo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor por el hecho de estar siendo ahora incluidos para salvación. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Atención, y creyeron todos los que, este verbo a continuación, ¿en qué tiempo verbal está? Y creyeron todos los que estaban, tiempo pasado para nosotros. Y esto reafirma que hubo un grupo de personas que estuvieron en la mente de Dios en la eternidad, ordenados. Ordenados tiene que ver con determinados, tiene que ver con la elección. Por lo tanto, en la temporalidad del hombre, hace 5 años atrás, ¿por qué tú creíste? Ahora lo sabes, porque estabas ordenado por Dios para vida eterna. En la mente de Dios desde los tiempos eternos. Ahora el hombre, en el tiempo del hombre, tiene la responsabilidad individual y personal de creer en Cristo, porque esa es la demanda de Dios al hombre. Una cosa es la elección de Dios, es una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que el hombre tiene que arrepentirse, creer personal e individualmente en Cristo. Pero, ¿quiénes creerán? Los que estaban ordenados para vida eterna. Los que desde la eternidad fueron conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, glorificados por Dios. Romanos 8, 28 al 30. Para ir terminando, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8, dice así. Aquí estamos en el contexto de la semana 70 de Daniel, cuando aparezca el anticristo, la bestia, el falso profeta, etc. Dice Apocalipsis 13, versículo 8, y la adoraron, a la bestia se está refiriendo, todos los moradores de la tierra. Atención ahora, cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿En qué tiempo verbal está ahí? El verbo estar en pasado. No estaban escritos. Interesante, ¿no? Yo pensaba que se me inscribió hoy día mi nombre cuando fui salvo. No estaban escritos en el libro de la vida. Como no estaban escritos en el libro de la vida, eran personas incrédulas que comenzaron a adorar en el contexto de la escatología bíblica en la semana 70 de Daniel al anticristo. Lo comenzaron a adorar. ¿Pero quiénes adorarán al anticristo? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora bien, Apocalipsis 17, versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8, dice así: La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde cuándo. Desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. De acuerdo a Hechos 13, ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados para vida eterna, Dios hizo algo. En el libro de la vida. Pasaron los años, nos encontramos con la predicación del Evangelio, creí. ¿Por qué creí? Porque mi nombre estaba inscrito en el libro de la vida. No cuando creí, sino desde antes de la fundación del mundo. Para que la gloria, para que la grandeza, para que la alabanza, el imperio, la gloria, sea solo para Él. Solo para Él. Ahora, hermanos, antes de ir a otro pasaje, dijimos que tu vida puede durar 80 años, 90 años, 100 años. Pero eso comparado con la eternidad de Dios, ¿qué será? ¿Qué es eso? Ahora, escucha bien porque esto es un pensamiento para reflexión. Lo voy a repetir. Considera lo siguiente, hermano y hermana que estás aquí, jóvenes que están aquí. Nuestra vida terrenal, que pueden ser muchos años o pocos años, los que sean, pero vamos a colocar la mayor cantidad de años para entender la idea. Pero aunque sean muchos años, 100 años que vivas aquí, contrastada con la eternidad, es la nada misma. Es lo mínimo de lo mínimo. Ahora bien, si esa vida que te estoy mencionando ahora, contrastando con la eternidad, es pero la nada misma, y aún así la desperdicias, ¿me entiendes, hermano? La vida es tan corta respecto a la eternidad y la estás desperdiciando, hermano y hermana. Muchos de ustedes están perdiendo el tiempo que solo es una unidad de medida que está aquí abajo en la tierra, pero contrastada con la eternidad. ¿Por qué si tenemos una vida tan corta, por qué no dedicarla 100% al Señor? Cuando estemos nosotros con el concepto ya, la consumación de la vida eterna, si Dios nos permite tener la noción del tiempo, vamos a decir, fue un pestañazo la vida que vivimos. Señor, y tuve el tiempo aquí en la tierra de poder servirte, de poder glorificarte, de poder adorarte, y perdí el tiempo. Me enfoqué demasiado en el trabajo, demasiado en los estudios, demasiado en los amigos, demasiado en mis hijos,
Y Señor, el Dios eterno lo dejé de lado y ahora que ya no tengo la posibilidad de recuperar el tiempo, dice 1 Juan 2:18, muchos de los creyentes se alejarán del Señor avergonzados por no darle a Él la importancia, el tiempo que Él se merece, por haberte salvado desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ya no habrá más oportunidad de recuperar el tiempo. El corto y pequeño tiempo que tienes, dedícalo a Él. Por eso Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque todas las demás cosas que están aquí en lo terrenal, van a ser añadidas. Se te van a dar por tu devoción a Él. Dios tendrá cuidado de ti. El Dios que trasciende el tiempo, el universo, no se preocupará de seres pequeños, finitos, pero que a la vez somos sus hijos, en un par de minutos que para Él están dentro de su eternidad. Esos nombres estaban inscritos desde antes de la fundación del mundo. Ahora tú te preguntas, ¿por qué mi nombre estaba inscrito desde antes de la fundación del mundo y mi vecino no? ¿Por qué yo, Señor, o tú ponte en ese lugar, por qué yo, Señor, y mi abuelita no? ¿Por qué yo, Señor, fui inscrito en el libro de la vida y mis compañeros en la universidad no? Dios te contesta, por pura gracia. Por pura gracia. Porque tú no eres mejor que tu abuelita, no eres mejor que el drogadicto que anda afuera, no eres mejor que el alcohólico que anda afuera, no eres mejor, hermano y hermana, tú eres exactamente a ese hombre que está afuera, un pecador como tal. La única diferencia es que tú eres un pecador perdonado por Dios. Esa es la única diferencia. Pero somos pecadores igual que todo el mundo. Pecadores que ahora entendemos desde la eternidad. Él puso sus ojos sobre mi persona, sobre tu persona, y Él te dice además, no solo puse mis ojos en ti desde la eternidad, sino que esa misericordia se va a prolongar durante toda la salvación de tu vida. Porque el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Esos nombres entonces fueron inscritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Retrocedamos a Apocalipsis 3, versículo 5. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice ahora? Y no borraré su nombre del libro de la vida. No te va a borrar. Pastor, ¿y si me borra? Te está diciendo que no te va a borrar. Porque su misericordia la manifestó desde antes, te inscribió en el libro de la vida y esa misericordia se va a prolongar hasta siempre. No te va a borrar, no es una amenaza, no es una especulación, no es un pensamiento de Dios superficial, es una promesa. Todos los que fueron inscritos en el libro de la vida, Él dice, no te voy a borrar. Siempre digo esto a modo de ilustración. Si existiera la posibilidad, si existiera, es solo una especulación, es una suposición. Si existiera la posibilidad de que los nombres de los inscritos en el libro de la vida se borrara,
Yo no me imagino al Señor arriba en el cielo con una bodega así de no sé cuántos miles y miles de metros cuadrados para guardar las gomas. No sé de qué tamaño podrían ser las gomas. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, mantendrías tu nombre inscrito en el libro de la vida sin dejar de pecar? ¿Me entiendes? Yo no me imagino a Dios Padre conversando con el Hijo. Vamos a inscribirlos. Pero si se portan mal, los vamos a borrar del libro. Ahí el Señor hablando todo el día con el Espíritu Santo y el Padre. Oye, te cuento, Panchito otra vez se portó mal. Anda a buscar la goma. Borrémoslo otra vez. Se arrepintió. Tráete el lápiz, por favor. Pancho Pérez, otra vez salvo. Pasaron 20 minutos. Mintió, porque para ser salvos hay que cumplir todas las demandas de Dios, ¿me entienden, hermanos? Entonces ahí parecería un juego esto. ¿Ustedes se imaginan a un Dios así? Por eso comencé leyendo Isaías 46. Yo anuncio lo que está por delante desde antes. Y él dijo desde antes, yo salvaré a Francisco, salvaré a Pablo, salvaré a Juan Carlos y haré todo lo que yo quiero. Y mi consejo en cuanto al decreto eterno de salvación, nadie lo podrá alterar. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni espada, ni hambre, ni persecución. Nadie, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y Él te dice, no lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Pastor, ¿y qué pasa si ahora en mis tiempos aquí abajo yo comienzo a desviarme del camino? ¿Qué pasa, Señor, con mis pecados de ayer, del mes pasado? En esa salvación, el próximo sábado. El próximo sábado lo vamos a analizar. Voy a terminar con esto. Lo que acabamos de leer ahora con respecto a los libros de la Biblia, al libro de la vida, concluyo con la siguiente idea. Escuchen bien, hermanos. Dios no inscribió en el libro de la vida porque el hombre creería. Dios inscribió los nombres en el libro de la vida para que el hombre creyera. Lo voy a repetir. Dios en el libro de la vida no escribió tu nombre porque Él vio de antes que tú ibas a creer, sino al revés. Él puso tu nombre para que tú pudieras creer. Por eso dice Hechos 13, y creyeron como consecuencia todos los que estaban ordenados, que es la causa, la elección eterna de Dios. Un rey invitó a una gran cena. Tenía muchos recursos, era un rey rico. Y él dice, envía ahí a los meseros, salgan al mundo, inviten a esta gran cena hoy en la noche. Salieron los meseros a buscar a la gente, a invitar a la gente a esta gran cena que se iba a dar gratuitamente a todo el mundo. Cuando los meseros salieron a buscar a la gente, el rey hizo algo. En todas las mesas que tenía, comenzó a colocar los nombres de los que llegarían. Qué interesante. Llegaron 100 personas, por poner un número. Y esas 100 personas cuando entraron al lugar, vieron a Adiel. Qué extraño. Allá Felipe. La otra silla, Víctor. La de más allá, Joy. Llegaron los 100 solamente que estaban inscritos por el rey. Salimos ahora afuera y le preguntamos a la gente que no vino.
por qué no fuiste? No creo en el rey. No me interesa el rey. Llegamos adentro, no estaban inscritos. Pero también es verdad que la gente afuera lo rechazó. Así es Dios. Dios inscribió para salvación a los salvos. Y los que no los inscribió, bajas a la tierra y les preguntas a ellos y te dirán, no creo en el Señor Jesucristo. La omnisciencia de Dios encierra todo eso. Dicho de otra manera, si Dios me inscribió en el libro de la vida, vendré a Él. Porque dice Juan 6, nadie puede venir al Padre si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué estás aquí? ¿Te acuerdas del gran iniciador de la salvación? ¿Cómo todo esto se relaciona? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú amas a Dios? Primera de Juan 4, porque Él te amó primero. ¿Por qué tú lo buscas a Él? Porque Él te buscó primero. ¿Por qué tú lo escogiste a Él? Porque Él te escogió primero. ¿Y por qué tú viniste a Él? Porque Él te atrajo a ti. Tu fe es simple y sencillamente la reacción de la causa que es la soberanía de la elección de Dios para tu vida. Y vuelvo a insistir en eso, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? Alguien pregunta, ¿y por qué Dios nos salvó a todo el mundo? ¿Por qué, Señor, nos salvas a ese que anda perdido en el mundo? ¿Por qué no preguntas mejor a Dios? Y Señor, en vez de comenzar a juzgarte por los que no has salvado, lo más sorprendente de todo, como dijo Charles Spurgeon, es ¿por qué me salvaste a mí? ¿Me entiendes? ¿Por qué me salvaste a mí, Señor? Si yo merecía el infierno y la condenación igual de los que están afuera. Y Dios te vuelve a decir, esa es mi gracia. Porque con amor eterno te he amado. Mi misericordia la manifesté a ti desde antes de la fundación del mundo. Y te la voy a prolongar. Has pasado dificultades, has tenido debilidades, te has caído, hermano y hermana. Has vivido momentos difíciles. Has muchas veces querido tirar la toalla. Pero quiero decirte que jamás te perderás. Porque si eres oveja de Él, nunca vas a perecer. Porque Dios te tiene en su mano. Y no solo así, te tiene protegido. ¿Hay una mano más poderosa que la de Dios para poder abrirla y sacarte de allí? No lo hay. Por eso se le llama en la Biblia el Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, el Jehová Gibor, el Jehová tu pastor. ¿Cómo no vivir agradecido de Dios? ¿Cómo no mejorar tu vida, hermano y hermana, al conocer estas grandezas, estos privilegios que tenemos? ¿Cómo no mejorar nuestra devoción y adoración a Dios cuando conocemos estas cosas maravillosas que nos impulsan, nos motivan a seguir viviendo para Él, aún en medio de tantas circunstancias que tenemos que vivir, o problemas o debilidades? Pero Él es fiel. Sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Porque en tus manos, Señor, están mis tiempos. El pasado, el presente y mi futuro. Y eso es lo que vamos a analizar el próximo sábado respecto a la eternidad de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando analizamos en la medida que podemos tu eternidad, tu amor eterno, que esa gracia nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos, no nos queda, Señor, otra opción que decirte gracias, mil gracias, honrarte, glorificarte, vivir rendido, Señor, a tu voluntad.
entender, Señor, que mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, no por mis condiciones naturales en mi temporalidad, no por mis obras de justicia porque son como trapos de inmundicia, no por mis méritos personales porque no es por obras, sino simple y sencillamente por tu pura gracia en tu preciosa e inescrutable soberanía. Señor, te damos gracias porque ahora el Dios eterno ya no es ese Dios lejano, ese Dios que está solamente fuera del tiempo y del espacio, sino que ahora el Dios eterno es mi propio Padre. Ahora ese Dios eterno es mi Salvador y mi Redentor. Ahora ese Dios eterno se hace habitable dentro de mí en la presencia del Espíritu Santo, porque tú ya no habitas en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora habitas en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo poder entender un Dios que trasciende el espacio y el tiempo viviendo dentro de mí? Porque dice Isaías que tú tienes dos tronos solamente, en lo alto y en lo sublime de los cielos, y en el corazón del quebrantado y el humilde. Gracias, Señor, por esta enseñanza, que nos permita, Señor, poder entender, para poder también amarte y seguirte con todo nuestro corazón. Permítenos, Señor, el próximo sábado también continuar, Señor, alimentándonos de esta verdad y esta realidad espiritual para bendición y edificación de nuestro espíritu y fortaleza de nuestra fe. Bendecimos tu nombre y gracias porque tu misericordia fue desde la eternidad y hasta la eternidad, para que la gloria, la alabanza, la exaltación sea solamente para tu santo nombre. Gracias, Padre. Te agradecemos como iglesia a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.